Radio Amor presenta Buenas noches con amor. Espacio de reflexión con mensajes sobre ayuda práctica para la familia, establecimiento de principios con propósito para tu vida, junto al pastor David Ramírez Cartes. Seas bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente en este hermoso tiempo de reflexión. Qué bueno es poder meditar en la palabra. Hemos estado citando sabiduría de la palabra. Hemos tomado el único y último recurso que tienes que usar siempre, la palabra, la escritura, para que ésta se ancle en tu corazón, te fortalezca, tú te apoyes y puedas descansar en ella, porque inamovible es la palabra, como decíamos el día de ayer. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Quisiera leer Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Mira lo que dice allí. Primero voy a leer 42 para tomar la idea completa. Ahí tomamos una sola idea. Hechos de los Apóstoles 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el verso 46 que estaba citando dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira, aquí en estos dos versículos hay una verdad muy hermosa, profunda, pero a la vez muy sencilla, pero que debe ser vivida y disfrutada. Primero, el llamado apostólico es a permanecer, a perseverar en algunas cosas, como las que menciona, en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero además habla de algo mucho más profundo, dice, y de la comunión de una forma práctica, porque una cosa es la comunión, la cena del Señor, y también habla del partimiento del pan, y dice, y comían juntos con alegría de corazón. Existe el partimiento del pan, la cena del Señor, pero también comían juntos. Qué importante es esto, porque la Biblia, vez tras vez, nos habla de este principio que quisiera llamarlo a usted en este día. El principio de la comunión, el principio de la congregación, de el estar juntos. Dice Hebreos capítulo 10, verso 24, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Yo añadiría, muy mala costumbre. Dice que tienen por costumbre, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dice, tanto más cuando veis, cuando miran que la palabra se está cumpliendo y que el Señor ya viene. Cuando nosotros nos damos cuenta que esta palabra que el Señor nos dejó está teniendo un cumplimiento. Ahora, este tema del congregarse para muchos pasa a ser tan solo un tema de religión, un tema de ir y cumplir ciertos ritos, hacer o realizar ciertas liturgias, pero no han entendido la riqueza de congregarse, no han comprendido en qué, digamos, el sentido real, profundo de lo que es vivir en la congregación, lo que es vivir en la comunión. Tú esperas tener grandes personas, grandes recursos y grandes cosas que tengas, no sé, todo lo que uno mira como que para que esté completa la iglesia, no sé, el escenario, que esté el púlpito. Pero sabes, tú
con este principio tan sencillo. Lo puedes aplicar en tu casa, lo puedes aplicar allí con tu esposa, con tus hijos, o partiendo tú sola, tú solo. ¿Por qué? Porque dice congregarse. ¿En quién? En la palabra, en la oración, en la comunión. Pero ¿cómo voy a tener comunión si no estoy con los demás? Es que todo comienza no contigo. La congregación no es algo humano, es algo espiritual y sobrenatural. La congregación parte, y aquí es donde cometemos el error, porque no entendemos dónde comienza la congregación. El congregarse, el tener comunión, no comienza entre nosotros. La comunión comienza en Dios. Tenemos que congregarnos. Primeramente, ¿podemos congregarnos? Sí. ¿Es un deber? Sí. ¿Es una responsabilidad? Sí. ¿Es un mandato? Sí. Pero es un deleite, porque tú comienzas a congregarte primeramente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La Biblia nos llamó, como aparece allí la palabra. Pablo también la grafica bastante bien en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, que Él nos llamó para tener comunión con el Hijo, con el eterno Hijo, ¿cierto? Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, en la última bendición dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión no solamente es con el Padre, sino también es con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque los tres son uno. Dios, hermoso entender. Esto quizás para muchos es un tema doctrinal difícil de explicar, pero es una revelación que tú tienes que disfrutar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a tener esta comunión con el Dios triuno, comienzas a tener la primera congregación, para que allí comience a surgir la vida de Dios, el vivir la palabra de Dios, el disfrute del Cristo vivo, y ya no será un tema de religión, sino de compañerismo, de tener tiempo con el amado, una cita divina, un disfrute continuo, un disfrute mutuo, Él te disfruta a ti, el Padre se goza con nosotros y nosotros nos gozamos con Él. Tú disfrutas del gozo de Dios y Él se goza en nosotros. Es algo mutuo que se disfruta en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero no podemos quedarnos tan solo con eso, sino en esto que está en nosotros como una realidad, también transportarlo, transbordarlo, llevarlo también a otros, comenzar a abrirnos con aquellos que también tienen la misma experiencia, que tienen al mismo Cristo, que tienen al mismo Señor y al mismo Espíritu Santo, para comenzar a adorar y bendecir juntos al Señor, comenzar a tener unión, una unión en común, con un propósito, con un Cristo, con un Señor, con una palabra, comenzar a gozarnos en Él y a tener fiesta con el Señor, celebrar a Cristo, sea ya no solamente de una forma personal, individual, sino ya añadiendo a otro, invitando a otro, oyendo con otros, sea en una casa, sea en un café, sea en un lugar en particular, donde quiera que usted se encuentre, puede tener un momento de comunión, de congregarse con el Señor. Y eso va llevando a un disfrute cada vez más grande. De tal modo, si tú tienes la posibilidad de ir a un lugar físico, llámese como se llame el lugar físico, me refiero, sea una sede, sea un gran templo o una casa, cuando tú tienes la posibilidad de ir a ese lugar, ahora eso ya aumenta el valor de la comunión. Es algo mucho más
grande, porque ya no solamente vas a disfrutar ahí individualmente, sino corporativamente. El cuerpo de Cristo impartido, el Cristo vivo, manifestado a través del cuerpo de Cristo, y disfrutarlo allí plenamente en el fluir del Espíritu Santo, en el fluir de los dones. Comienzas a disfrutar de la alegría, del canto, de la alabanza, de la palabra. Comienzas a disfrutar a Cristo de una forma de extraer las riquezas de Cristo por su gracia, las riquezas de su gloria, por medio de el estar juntos, de permanecer, de gozar, de estar ahí con ellos. Por eso el llamado apostólico es: permanece y persevera en esto, porque esto es la vida del creyente. Qué bueno que tú escuches radio, qué bueno es que tú tengas tus momentos solo, pero no te olvides que fuiste hecho para la congregación, para compartir el Cristo que está dentro de ti, comerlo tú, pero también para los demás, para llevarlo para aquellos que no tienen, y comenzar a llevar esta gracia que está en tu corazón hacia otros lugares, y de tal modo que la congregación que comenzó con un individuo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vaya multiplicándose en muchos lugares más y disfrutando a este Cristo que se manifiesta no solamente de una forma personal, individual o local, sino universal. La gracia de Dios sea en tu corazón, se siga revelando y siga anhelando usted el estar junto a Cristo y junto a la congregación. Buenas noches en el tiempo de la reflexión. Gracia y paz.